Picasso, la sacralización de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que quiero decir que la forma de gestionar lo sagrado de Picasso tiene que ver con lo que significa originalmente el término de profanación. Es decir, la profanación se dice profanare, la palabra significa sacar fuera del templo. Es decir, de repente sacar una cosa que es sagrada fuera del reducto donde se ha conservado, ¿no? Entonces, ese gesto de llevar esos elementos mágico-religiosos hacia la vida cotidiana e incluso meter toda esa dimensión erótico-apocalíptica, ¿no?, que conlleva este cuadro, pues es una forma de sacralizar la vida, ¿no?, que va a ser un poco la forma de gestionar la violencia y lo sagrado constantemente en Picasso. Bueno, un cuadro muy importante, ya digo que naturalmente hay muchísimos, este cuadro, que es un cuadro célebre, un cuadro célebre, pero que realmente no descubrimos hasta que el Estado francés hizo el arqueo de todos los bienes de Picasso para poder un poco resolver el problema de las deudas de los herederos, cuando murió Picasso en el 73, y entonces se descubrieron entre dibujos, objetos y cuadros la cifra, a través de un personaje, además que era muy competente, ¿no?, en la materia, Maurice Reims, que es el que hizo esa labor de catalogación para que naturalmente también el Estado se llevara su parte, que es un poco lo que hay en el Museo Picasso de París, pero se catalogaron 160.000 obras que no conocidas. Lo dice uno y se queda aterrorizado, porque claro, él ya tenía catalogadas como otras 150.000. O sea que esto es a Picasso. O sea, bueno, pues entre los cuadros que no se conocían estaba este. Claro, ¿por qué se los guardaba? Pues muchos a lo mejor porque eran invendidos o porque no los veía salida comercial, otros, pero muchos eran porque realmente, de alguna manera, él quería preservarlos al resguardo de la mirada pública, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, no se conoció hasta entonces. Es un cuadro impresionante, es un cuadro que pinta exactamente en 1930, es un momento en el cual además el tema de la violencia y lo sagrado está percutiendo de forma muy fuerte en París a través de los surrealistas, con los cuales tenía mucha afinidad Picasso. Es el momento en el cual empieza a desfigurar las anatomías, ¿no?, de las mujeres en Dinard, donde empieza un poco a crear también una visión muy sexualizada y muy brutal, ¿no?, de la anatomía humana, ¿no? Y es el momento que de repente se descuelga con esta crucifixión, que es una crucifixión que, bueno, es muy interesante, al principio desconcierta por esos tonos, esas combinaciones de tonos agrios, ¿no?, completamente insólita, ¿no?, y además, claro, hiriente, ¿no? Bueno, pues, pero vamos, podemos ver a Cristo en la cruz. Hay un detalle muy significativo, que es que este brazo todavía tiene como vida, es amarillo, pero que después, claro, el blanco indica ya el blanco de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, luego aparece una serie de figuras monstruosas y unas distorsiones, como por ejemplo el centurión romano o el soldado romano que le clava una lanza, aparece con ese tamaño diminuto, ¿no? Aquí están ya descolgados de las cruces los dos ladrones. Unos todavía conservan un cierto color, los otros ya están completamente muertos. Están aquí los soldados romanos jugando con los dados. Y luego hay toda una serie de hipótesis respecto a esta serie de figuras monstruosas, animalizadas, peligrosas. Esta también extraña, que vemos ahí sus pies, ¿no?, y tal. Entonces, hay hipótesis, pues, bueno, pues que pueden ser, pues, la Virgen María, la Magdalena, San Juan, etcétera, ¿no?, todos los personajes, ¿no? Pero lo interesante es cómo el tema de la crucifixión, que he dicho que está muy presente, el tema del sacrificio, que está muy presente, incluso con esta distorsión grotesca, se multiplica. ¿Qué fuentes hay reconocidas para que, por ejemplo, esta imagen distorsionada, que está inspirada, lo vamos a ver después, en un cuadro muy impactante, que es la crucifixión de Grunewald, que está en el retablo de Isenheim, ¿no? Pero que antes de llegar a eso,
curiosamente, esta gama de colores, esta combinación agria de colores ácidos, ¿no?, etcétera, ¿no?, y de figuras flotantes sin perspectiva que hemos visto en el cuadro de Picasso, esto es el Apocalipsis de San Severo, que es uno de los grandes apocalipsis miniados que hay en la historia de la representación medieval, que interesó muchísimo a los surrealistas y particularmente a Georges Bataille, y que en una revista salió un poco obras de Picasso y también de finales de los años 20 estas imágenes del Apocalipsis de San Severo. Aquí vemos también otra hoja de este mismo Apocalipsis con ese cromatismo tan extremo de contrastes, o esta también con esas figuras un poco flotantes, ¿no?, y además también esos colores chillones. Y este es el Apocalipsis de Grunewald, ¿no?, que evidentemente pues, tiene un carácter expresionista y tal, no solamente en la terrible imagen del crucificado con esa brutalidad, ¿no?, expresado el sufrimiento, sino también por este aire de patetismo violento, ¿no?, que respira y que luego también recoge Picasso en su cuadro. Ese tema le va a seguir obsesionando después. En el año 32 vuelve a hacer una interpretación también de este mismo cuadro, pero ya en un sentido completamente casi no figurativo, ¿no?, con elementos como ahí flotantes, ¿no?, como si fueran unas piezas orgánicas pero mineralizadas, ¿no? Es un periodo en el cual también pues esa sintonía con el surrealismo le llevaba un poco a esa figuración, un poco como, digamos, inquietante, y a veces también, evidentemente, pues que si uno no tiene los elementos para poder configurar su identificación, no sabe ni siquiera lo que puede estar ahí representado. Pero vemos que en esta crucifixión posterior, que es ya del año 32, hay también, aparte de Grunewald, este grabado de Caló, de la serie de las grandes miserias de la guerra, el grabado de los ahorcados, 1633, que también se puede asociar, porque vemos aquí un árbol en cruz, con toda esa figura, la escalera, los soldados jugándose sobre un tambor, los dados, los despojos de estos soldados ajusticiados. Es decir, hay esa cosa también de Picasso que tiene esa capacidad de rapto visual formidable, y todas sus obras constituyen siempre una formidable afluente, ¿no?, de influencias, ¿no? Bien, en los años 30 sigue con un tema que, claro, lógicamente es una fiesta, que es un sacrificio, que es los toros, el Minotauro. Aquí, en este cuadro de composición con Minotauro del año 33, que es una obsesión, aparece el Minotauro ya como una figura masculina en un coso, que parece como una plaza, un encierro, un jinete con una lanza y él con una espada atravesada. El tema del Minotauro, la bestia que está en el laberinto y que mata a Teseo dándole a Ariadna el hilo que puede llegar a conducir hasta él, esa poderosa figura mitológica, ¿no?, de ese mitad humano, mitad animal, le fascinaba a Picasso y la va a replicar constantemente a través de muchas versiones del tema de las corridas de toros. Aquí en esta, por ejemplo, pues como una especie de combate simplemente entre el toro y el caballo. Vemos que ese tema le fascina porque Picasso se había educado en la época que todavía no se habían puesto petos a los caballos, y claro, un espectáculo absolutamente insoportable era ver cómo los toros, lógicamente, al caballo del picador lo desventraban, ¿no?, como aquí aparece, ¿no?, con las tripas fuera, y entonces realmente esto le da un tono absolutamente trágico, violento, pero que siempre está como dialogando con Picasso, con ese elemento ritual del sacrificio, que es el sacrificio del torero, que es el sacrificio del toro, que es el sacrificio del caballo, es el espectáculo del sacrificio, ¿no? Que además muchas veces se asocia
atención, la figura del torero, yo creo que muy inteligentemente, siempre tiene una figura femenina, ¿no? Hay que recordar también que las primeras así artes de tauromaquia se hacían en Creta y consistían en danzantes que saltaban por encima de los toros, que eran mujeres, ¿no? Bueno, entonces, esta idea un poco del acoso, este es un minotauro contemplando a una joven dormida del año 34, o del año 33, bueno, pues esa idea un poco de lo bestial, del deseo, ¿no? Y el rapto, la violación. Aquí vemos, por ejemplo, una violación de una serie del año 33, donde se confunde con una figura pesada, ¿no? de salvaje, ¿no? Que está poseyendo a una mujer, o la famosa minotauromaquia, que hace en el año 35 y que se considera un antecedente del Guernica, como lo acredita, pues bueno, pues esta figura que puede ser Marie-Thérèse Walter con una lucecita, ¿no? El minotauro ciego, ¿no? El caballo perseguido, ¿no? por el toro, ¿no? Y en peligro, con un torero, que es una mujer, llevado a lomos de ese caballo, y esas figuras enigmáticas en una ventana. Claro, evidentemente, muchos elementos están aquí presentes en el Guernica, en el 37, que es un cuadro claramente sagrado. No se puede identificar en él ningún elemento que pueda asociarse con la guerra civil española, con Guernica, con el siglo XX. Pero sí que ahí vemos muy claramente una especie de catástrofe que por las llamas puede ser un incendio. Vemos una mujer que cae en el vacío, otra que repta malherida, otra que se asoma combinatoriamente con una lámpara, ¿no? Un poco como la Estatua de Libertad, ¿no? Clamando de una forma tal. Un ojo bombilla, que naturalmente tiene un carácter sagrado porque tiene que ver con el ojo de Dios que todo lo ve, pero ya en forma de bombilla eléctrica. Naturalmente el toro, el caballo herido, una paloma, ¿no? Que también parece desplomarse herida, una pietà, es decir, no hay, la única figura masculina es una estatua rota, que uno de cuyos fragmentos es simplemente un brazo con una espada rota, ¿no? Es decir, esta es una diría, naturaleza muerta sagrada, ¿no? Por Picasso, ¿no? Cuando está cantando no solamente la derrota, sino que está cantando un poco lo que es una expiación, ¿no? Un sacrificio, ¿no? Bueno, el tema de eso es muy rápidamente lo paso porque es un tema muy antiguo, el tema de las naturalezas muertas con un significado de reflexivo de vanitas. Pues esto es una naturaleza muerta del año 8. Esta es más enigmática, pero también indica un trasfondo religioso cristiano muy grande, es del año 9, al borde del cubismo. Vemos una mesa abatible y abatida, el pan, el cáliz. Estamos viendo un poco los elementos fundamentales del sacrificio de la misa, ¿no? en este cuadro formalista. En los años 30, ya finales, con el trauma de la Guerra Civil Española, ya a punto de finalizar, y después la ocupación alemana, que Picasso vive fundamentalmente en París, se prodigan también cuadros alegóricos de carácter sacrificial violento, ¿no? Como este gato que está devorando un pájaro, pero sobre todo es muy importante esta otra obra, que es una obra posterior del año 47, ¿no? En el que vemos, es un tema muy repetido, que vemos un poco el cuchillo con la forma de afilarlo y un gallo que acaba de ser casi degollado, ¿no? Entonces, esto era un poco un tema muy recurrente en la ocupación alemana porque, claro, Le Coq, el gallo, era el símbolo de Francia, ¿no? Y, claro, su sacrificio, ¿no? Es un poco el que está repitiendo de forma alegórica este tema, ¿no? Luego este cuadro formidable del año 45, que es el Osario, es un cuadro absolutamente espeluznante, que yo creo que explica un poco lo que muy sintéticamente he dicho desde el Guernica, ¿no? Porque vemos un conjunto
de apilados de muertos que nos recuerdan un poco lo que las fotografías de los lagers, de los campos de concentración, de exterminio judío, ¿no? Pero veremos también que nos va a recordar a Goya, pero vemos que lo raro es que toda esta serie de cadáveres apilados, distorsionados en blanco y negro, ¿no? Como también el Guernica, aparecen bajo una mesa, que es la mesa, el altar, es un ara de sacrificio también, ¿no? Y entonces, claro, realmente aquí esa idea que hablaba yo un poco del Guernica como una naturaleza muerta sacrificial se vuelve a repetir en este caso, ¿no? Evidentemente la inspiración de Goyesca está muy claro en los Astres de la Guerra, ¿no? Toda esa serie de cuadros que entre el año 1810-14 Goya grabados que va haciendo con esta idea un poco de amontonamiento, apilamiento. Pero ya termino, al final de su vida Picasso sigue con el tema de la violencia, lo sagrado, el sacrificio, etcétera, cuando empieza a hacer una especie de diálogo con los grandes maestros del pasado y toma detalles de ellos, como por ejemplo, le interesa el tema del rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas se produce en la antigua Roma, en la fundación de Roma, cuando los romanos se instalan al lado de los sabinos, entonces como no tienen mujeres, roban las mujeres a los sabinos, y luego los sabinos tratan de vengarse, y entonces justo cuando van a enfrentarse, eso lo tienen pintado muchos pintores, y el más famoso, y también está aquí recogido detalles suyos, fue David, se interponen entre, lógicamente, la destrucción que se va a producir entre sus hermanos y padres con respecto a lo que van a ser sus maridos, forzados o no, pero claro, al fin y al cabo, con los cuales habían tenido hijos, y entonces interrumpen esa posible masacre, ¿no? Entonces es un tema que le ha interesado mucho en la historia del arte, le interesa a Picasso. Pero Picasso es tan especial que además de inspirarse en David, inspirarse en Poussin, que era un tema también que vamos a ver, lo trata, sin embargo, observen esta imagen de este niño o niña que está sobre una madre muerta en medio del combate. ¿De dónde la saca? La saca de la matanza de Quíos de Delacroix. Y esta otra imagen, porque es una serie, cuando hace esas conversaciones con Velázquez, con Manet, con Renoir, con Delacroix, etcétera, también las hace con Poussin. Y entonces tenemos esa imagen y vemos también aquí su origen, ese rapto de las Sabinas por Poussin, pintado en 1737-38. Y aquí acaba mi recorrido. Muchas gracias por su atención.